de seguir con nuestra pavada, lo tenemos a Eduardo Crespo aquí presente. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bienvenido a la presencialidad. Bueno, muy sí, bueno verte. Igualmente. Muy bueno verte. O estuviste 2 veces, ¿no? Estuviste 3 veces. No, estuve una vez Una virtual. vez. Ah, pensé que habían sido más. Dos, me parece. Perdón que te corrija, Eduardo, no te quiero... Pero en una estuvo solo Gonzalo. Yo te recuerdo 2 veces, pero bueno, no sé. Estuvo conmigo. No te voy a discutir, imagínate. Está bien, no hay problema. Bueno. Eduardo es nuestro especialista en economía, Sí. que la verdad que nos hace falta, Eduardo, realmente nos hace falta, no solo para entender un poco lo que está pasando en Argentina, sino en el mundo, ¿no? O sea, hoy la propuesta era un poco hablar de la economía mundial, si efectivamente esta guerra que empezó Estados Unidos es una guerra, si tiene chances de librarla. ¿Qué opinas? Yo creo que, digamos, hay que distinguir acá, digamos, las cuestiones más estructurales del humo más de corto plazo. Yo creo que del modo como se está dando no puede sustentarse. Es decir, ponerle aranceles estratosféricos a todo el mundo, incluso a antiguos, digo antiguos porque aliados, ¿no? Es decir, pelearse con Canadá, con México, con Europa toda. Me parece que no entra dentro de ninguna regla diplomática. Me parece que es más para el público interno. Y tampoco me parece que sea muy sustentable el enfrentamiento a ese nivel con China y en general con Asia, entre otras cosas porque la economía mundial en los últimos 40 años tendió a organizarse en torno a cadenas de valor con centro industrial en Asia, con servicios de todo el mundo, con una actividad financiera vinculada a Estados Unidos, con high-tech que venía al principio de Estados Unidos. Es decir, son cadenas muy armadas. Desarmar eso lleva muchos años. Hay estudios que indican que para poder producir alguna de las cosas que ellos se están colocando ahora tarifas, se precisa por lo menos 10 años digamos, para poder montarlas en otro lado. Eso tiene costos enormes. Y además, Asia ha funcionado, China en particular, obviamente, como una economía que en principio ayudó muchísimo a contener presiones inflacionarias. Es decir, colocó una tendencia a la baja de precios de manufacturas en general en los últimos 40 años. Entonces, querer hacer esto, primero tiene un cimbronazo financiero enorme, que es lo que vimos en estos días, y después si realmente se llevara a cabo, creo que va a tener efectos, al principio deflacionarios, porque si te genera una recesión mundial, te cae el precio del petróleo, te cae el precio de todo, y parecía, cuando todos anticipábamos inflación, pero digamos, lo que vimos fueron grandes caídas en commodities. Ahora, más a largo plazo, sí, es un aumento de precios, porque estamos hablando de un aumento de costos, y eso alguien lo paga. Eso es, o caída de salarios, o caída de la rentabilidad, o caída de las dos cosas. Entonces vos no lo ves a Trump tampoco. O sea, estoy tratando de inducir lo que podrías llegar a pensar. ¿No lo ves a Trump avanzando más todavía en una política así? Lo veo más bien reculando. Creo que es lo que ha ocurrido en estas semanas, porque va a tener presiones de todo tipo para ir para atrás. No solo de empresas que se ven muy perjudicadas por estas decisiones, porque tienen como mercado China o son... China también ha respondido, ¿no? Ha habido una retaliación, como se dice, a las medidas de Trump, y eso significa que no tienen acceso a un montón de insumos muy importantes para la industria, incluso para el sector militar. Entonces va a tener muchas presiones en sentido contrario, hay muchos perjudicados y no veo más allá de, digamos, el humo que genera para su propio público, que esto sea sostenible. No veo tan sencillo desarmar la globalización, digámoslo así. Es decir, si analicemos una experiencia histórica, si ustedes agarran, ¿cuál fue la primera gran globalización? Es el siglo XIX, ¿no? Revolución industrial, ferrocarriles, barcos a vapor. La desglobalización viene con el proceso de Primera Guerra, crisis de los años 30, ¿no? La crisis que se inicia en el 29, y Segunda Guerra Mundial. Son grandes cataclismos, digamos, que rompen el sistema. No estamos viendo nada de eso como para que ocurra que unilateralmente un país, porque se ve supuestamente amenazado por el ascenso chino, pueda desarmar todo eso sin grandes resistencias y sin grandes costos. Esto es muy improbable. A ver, planteémoslo, ¿cuál es el
¿cuál es el tema que me parece que está viendo parte de la élite norteamericana y que es verdad? Hasta ahora, hasta hace unos años, China parecía más que nada un proveedor de manufacturas baratas, de mano de obra barata, que, digamos, en las cadenas de valor era una especie de maquila avanzada. Digamos, esto es lo que veían muchos en China. Ahora el tema es que claramente China está entrando en lo más avanzado de la tecnología, incluso tiene más PhD que Estados Unidos, tiene mucho más ingenieros, produce todos los años que Estados Unidos, que Europa, etcétera. Y bueno, lo que ven es que China los empieza a desplazar en algunos sectores, digamos, que consideran estratégicos, Claro. que involucran siempre, inevitablemente, el sector militar. Pero por ahora no hay ninguna amenaza militar china seria, digamos, que afecte a Estados Unidos como para que salgan a romper el sistema internacional de esta manera. No veo. Estados Unidos tiene 800 bases militares en todo el mundo. Todavía tiene, digamos, un predominio militar, creo que todavía incontestable. Puede ser que, claro, una disrupción tecnológica puede ser que los deje atrás, pero no veo a China con ninguna intención y no tiene ninguna lógica para China de salir a romper tampoco el sistema, porque China es el gran ganador del sistema. Claro. ¿Por qué China va a salir a romper? Lo mismo que gente dice, no, China va a salir a vender los bonos del Tesoro norteamericano para destruir el dólar. ¿Para qué quiere China eso si lo ha ido tan bien con las cosas como venían hasta hace poco tiempo atrás? Entonces, lo que sí claramente es cierto que hay una amenaza, ahora, la amenaza, digamos, tecnológica, pero era más lógico, digamos, el intento de dejar a China fuera de los semiconductores, eso tenía racionalidad, no parece que no estar funcionando, pero tenía racionalidad. Ahora, salía a poner aranceles de 2 dígitos a todo el mundo de un día para el otro, es una locura total. Sin embargo, bueno, China tiene un historial de poder aprender a hacer mucho, digo, que es bastante modelo en el mundo, ¿no? Como de poder ir desarrollando de a poco sus propias industrias, sus propias manufacturas, construcciones, tecnología, como que son rápidos, ¿no? Para aprender y desarrollarse. Muy rápidos. Digamos, lo que ha ocurrido en China en los últimos 40 años es el mayor proceso de desarrollo a todo nivel, digamos, crecimiento y desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas capacidades, el mayor que se ha visto en la historia humana. Mirá, Esto no, los últimos 40 años de China. Los últimos 40 años de China, diría los primeros 10, digamos, da pasos que son equivalentes a los primeros 200 de Inglaterra, a los primeros 100 de Estados Unidos, a los primeros 70 de Alemania. Digamos, es una transformación monstruosa. Obviamente cuentan con una serie de ventajas muy particulares, una población muy grande, siempre ha sido muy organizada, es decir, creo que en Argentina se estudia poco el caso de China, pero China tiene una estatalidad mayor que la que tiene cualquier país del mundo, diría. China y su entorno, ¿no? China, Vietnam, Corea, Japón, Taiwán, que es China, en definitiva, Hong Kong, que es China, Singapur, que en definitiva es China. O sea, tendríamos que explicarlo mejor, pero todo ese entorno chino. Ya la India, sudeste asiático es otra cosa. Vietnam es parte del sudeste asiático, pero digamos, Vietnam es más China, fue provincia china. Tienen otra estatalidad, eso puesto en condiciones, digamos, mejores que las que tenían en el pasado, son las que pasa a tener en finales del siglo XX, los convierte en una máquina, digamos, de desarrollo. Pero no veo que, yo en esto comparto más una línea tipo Kissinger, que esto se vaya a convertir en una gran amenaza para el mundo, una China conquistando otros territorios. No veo ese escenario. Creo que China tiene la prioridad, sí, de volver a incorporar a Taiwán a su espacio. Digamos, Taiwán se va a incorporar. Esa es su misión. Como provincia. Esa es la misión y eso no se discute. Ahora, no veo a China con intenciones, digamos, territoriales más allá de las que tiene. No me parece que sea una... Obviamente nadie quiere perder terreno y es lógico. Ahora, la respuesta de tipo Trump me parece una locura total. Me parece que no tiene la menor lógica. Me quedé pensando porque vos ponés el eje en, la amenaza militar, ¿no? Pero aún así, la industria militar de Estados Unidos fue la que levantó al país de alguna manera. ¿Podría China competir en el mercado de la guerra? ¿Se entiende a dónde voy? Sí, digamos, de a poco va entrando. Es decir, está en drones, está en todo lo que es satelital, están colocando supuestamente están colocando una
¿cómo se dice? Una cúpula. No, en la Satélite. Luna. Están colocando en la Luna una base. Mirá. No. Si vos, a ver, la tecnología, si ustedes miran la tecnología de los últimos, de la Segunda Guerra para aquí, díganme 3 tecnologías que no tengan origen militar. No, ninguna, todas. Casi todas Claro. tienen alguna vinculación con lo militar, obviamente después hay desarrollos civiles, pero casi todas tienen un origen El militar. Wi-Fi de entrada, Wi-Fi, el GPS. touch, lo que quieras, GPS, Drones. internet, drones, inteligencia artificial, todas se vinculan, incluso hasta algunas vinculadas a la medicina, Total. que es cómo sostengo un soldado en un campo de batalla en condiciones especiales, qué le doy para que resistan. Diría, casi todas las tecnologías tienen una base militar, no es el mercado en el aire el que genera nuevas tecnologías. Obviamente después tiene que haber un mercado para que convierta eso en tecnologías civiles. Claro. Pero ahí tienen casi todas una base militar. Entonces, si China está llegando a la frontera militar, y está llegando, y además llega con una contundencia enorme, llega con mucho más investigadores, con mucho más ingenieros, con una inversión creciente, con empresas que pueden transformar eso rápidamente al sector civil, sí, China podría eventualmente convertirse en una amenaza militar. Y eso, vos mencionabas que Trump un poco también esta serie de medidas, dijiste que era más para una cosa interna, ¿no? Como para su propio electorado. ¿Por qué con todo este contexto que nos estás diciendo Trump, que no es ningún desprevenido, o sea, sabe lo que está haciendo, ¿por qué toma esta decisión? ¿Vos decís que es para dejar contento a sus propios votantes? Yo creo que sí, digamos, decirle gobernador a Trudeau, ¿no? Digamos, tratar a los canadienses del modo como los está tratando, tratar a los europeos del modo como los está tratando, todas esas humillaciones que hacen público, no tienen nada que ver con una diplomacia ni con una política externa, digamos, tradicional. Esto es, creo, más para los medios, para las redes, para su público. Esta nueva derecha se caracteriza mucho por generar grandes escándalos, tiene que generar uno todos los días, y de eso vive, eso la alimenta, digamos, juega con la polarización. Esto no es solo Milei en la Argentina o Bolsonaro en Brasil, es también en Estados Unidos y por donde busquen estas nuevas derechas, que después en las políticas internas pueden ser muy diferentes, una muy liberal, la otra proteccionista, pero digamos en lo que es así la lógica de comunicación, que hay que estudiarla, tienen un poco esto. Y después muchas veces terminan en la nada. Es decir, claro. Y Bolsonaro, por ejemplo, era alguien que, no sé, se oponía a las vacunas en Brasil durante la pandemia. Terrible. Pero después los gobernadores, incluso algunos de su propio espacio político, terminaron promoviendo, digamos, tanto la cuarentena como las vacunas. Terminan en la nada, como el primer gobierno de Trump. Claro, Es decir, parece que ruido para la tribuna. Mucho ruido para la tribuna con pocos efectos observables. Yo, digamos, tengo una expresión medio grosera, al principio te morís de miedo, después te morís de risa, digamos, no podemos ponerle otra expresión, pero es eso. Al principio te decís, bueno, viene el fascismo, viene alguna cosa muy grave, y después te das cuenta que en realidad tienen un elemento, diría, muy común, y eso debería ser mejor analizado en general, hay algunos estudios, payasesco. Siempre hay alguna faceta payasesca en todos estos personajes. Sí, ¿cómo ves América Latina, ¿no? Entrando un poquito, lo mencionabas a Bolsonaro, pero América Latina en general en el contexto ¿no? Que estábamos describiendo de China, Estados Unidos. Bueno, en el caso, por ejemplo, Brasil, que es el que conozco más, todo indicaría que podría ser un gran beneficiado, por ejemplo, porque, a ver, China responde a Estados Unidos también con aranceles enormes. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero digamos, si se genera este agujero de que China deja de importar, por ejemplo, soja de Estados Unidos, que es uno de los principales productos que importa de Estados Unidos, básicamente alimentos importa de Estados Unidos, y algunas tecnologías y demás, pero alimentos, ¿qué país lo puede suplantar? ¿Qué país tiene el potencial para suplantar a Estados Unidos como proveedor de alimentos en China? Bueno, el primer exportador neto de alimentos hoy en el mundo es Brasil. Se ha convertido en eso en los últimos Tenemos años. que ser nosotros. Argentina tiene que... Argentina podría aprovechar, pero bueno, Sí. Argentina está con sus propios problemas, con su inestabilidad, digamos, macroeconómica, bueno, con un gobierno también que no tiene muy clara su política exterior. En Brasil se mantiene en esta, digamos, neutralidad, para plantearlo así. Claro. Los aranceles que recaen sobre Brasil, como para el resto de la región, son del 10%.
que es poco comparado con el resto. Creo que Venezuela es 17%, pero tampoco es mucho, es decir, pero el resto es 10%, entonces en principio Estados Unidos no le genera una sanción importante a Brasil, y me parece que si se va en esta dirección, que dudo mucho, se abre un espacio para exportaciones brasileñas. Entonces diría, para Brasil bastante bien, incluso hay un proyecto ahora, vamos a ver en qué queda, de convertir al puerto de Santos en un gran puerto, digamos, con financiamiento chino, con un corredor, digamos, que vaya de Santos al puerto que armaron ahora en Perú, también con financiamiento chino, que sería un gran corredor entre el Atlántico y el Pacífico, digamos, vía ferrocarril y demás. Bueno, eso para Brasil sería muy favorable y creo que en general para la región. Para la región. Sí. Tengo una duda ahí porque durante mucho tiempo en la Argentina particularmente siempre se renuevan estas intenciones de un regionalismo, ¿no? O sea, con el no al ALCA y después el Mercosur y después la posibilidad de entrar a los BRICS, ¿no? Siempre como una mirada a la Argentina de iniciar un acuerdo con otros estados, dejando a Estados Unidos de lado. ¿Qué interpretás de el rol o la posición que está teniendo el gobierno nacional hoy con Estados Unidos, esta intención de tener una relación un poco más carnal con Argentina, y la posibilidad, digo, que se abre ahí en este movimiento que está haciendo Estados Unidos para la Argentina? Si es posible tener un libre comercio, con Estados Unidos, si eso es más beneficioso, si se puede hacer beneficioso o solo es catástrofe. No, a ver, el caso puntual de la Argentina, lo que hace que la Argentina sea absolutamente volátil en todo esto es que tiene una macroeconomía, digámoslo así, muy desordenada. Entonces tiene problemas de deuda, tiene problemas de salida de capitales, tiene una tendencia a la devaluación crónica, y esto hace que busque salvavidas, digamos, y el primer salvavidas que encuentra se vincula más con Estados Unidos, que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí tiene que hacer buena letra, digamos, por ese lado. O sea, la estrategia argentina no es comercial, sino que es financiera y de cortísimo plazo. Digamos, no hay estrategia, hagamos lo que dé para hacer en el momento en que estamos. En el mejor de los casos, el horizonte siempre es la próxima elección y se acabó. Ahora, más en general para la región, creo que el problema más estructural es que en general Brasil no lidera. Es decir, Brasil no ha sido una locomotora para la región. Si ustedes miran la evolución del PBI brasileño desde el 2014 hasta ahora recién empezó a crecer el año pasado, pero digamos, prácticamente pasó una década estancado. Entonces no lidera, y en ese sentido tampoco genera muchos incentivos para quedarse adentro. Esto uno lo ve en protestas de Paraguay, protestas de Uruguay. Hay muchas presiones para salir por una cuestión de que no es dinámico, digamos, Brasil. Ahora, Brasil sí, esta alianza, digamos, el Mercosur, o esta aproximación con la región es muy importante con otros actores. Pues, digamos, yo entiendo que un acuerdo aquí de los países con China nos daría mejores condiciones de negociación con China. El Asia sí es un motor de desarrollo. El Asia sí empuja la economía mundial y regional. De hecho, el principal socio comercial hoy de la región es China. El principal socio comercial hoy de Brasil es China. Segundo está, si no me equivoco, Estados Unidos. Tercero, la Argentina. Para la Argentina es Brasil, pero tampoco ha sido, digamos, especialmente en los últimos años, un gran socio, digámoslo así. Entonces creo que hay dos cuestiones básicas. Argentina es un país muy inestable que necesita un salvavidas financiero siempre de corto plazo, y Brasil, por otro lado, no es un líder regional. No está funcionando como tal. Creo que se empieza, tal vez ahora, con Lula, se empieza a encaminar, pero es muy inestable lo de Brasil. Es decir. No, me quedó también ahí algo, ¿no? Más allá de lo latinoamericano. La guerra de Ucrania. ¿Qué papel cumple en todo esto? ¿Podemos decir que la guerra ya está, ya terminó? No, hay un tema, a ver, primero un tema histórico, después cuál es la lógica actual, y después
si terminó o no terminó. Sí. A ver, el tema histórico ahí, digamos, hay una política anglosajona y rusa también, obviamente, desde el siglo XIX, que es competencia por Eurasia. Si Rusia es un país que va desde el Mar Negro a Europa Oriental hasta el Extremo Oriente, digamos, ¿no? Sí, es decir, gigantes. gigantes, tiene frontera con toda Eurasia. El centro, digamos, del mundo siempre fue Eurasia. Está toda esta teoría, ¿no? Quien controla Eurasia, quien controla la gran isla, controla el mundo. Bueno, ¿y quién controla la gran isla? Y bueno, el que tiene varios tentáculos en ella. En el siglo XIX era una competencia entre el Imperio Británico, que controlaba o tenía mucho más influencia en todo el litoral de Eurasia, y los rusos, que lo tenían por tierra. Cuando aparecen los ferrocarriles, justamente los rusos con el transiberiano pueden llegar de una punta a la otra y un nivel de control mucho más potente. Ahora, esa política continuó. Eso fue con los zares en Rusia, fue después con los comunistas y ahora con el nacionalismo de Putin. Digamos, es lo mismo, sigue la misma política, es geográfica, no tiene nada que ver con la ideología en principio. Eso continuó. Cuando cae la Unión Soviética, creo que el objetivo era desmembrar Rusia, y sigue siendo desmembrar Rusia. Promovieron todo esto de las revoluciones de colores y demás en los países de frontera, en Georgia, en Ucrania, en casi toda la frontera promueven esto, incluso en la propia Rusia promovieron estos movimientos antirrusos, digamos, en todo lo que es el área de influencia. Y bueno, ahí hay una reacción rusa, y básicamente, digamos, en Ucrania, donde había una guerra civil entre una parte de la población que es más pro-Rusia, una parte que es, digamos, más pro-europea, digámoslo así, teníamos una guerra civil, y ahí interviene Rusia. Ese es el marco de la guerra. Digamos, hay una presión occidental sobre Rusia, Rusia reacciona, pues, digamos, quién es el bueno, quién es el malo, no sé, creo que hay algo bien estructural por detrás de todo esto. ¿Qué está pasando? Bueno, en el plano militar, esto es una guerra indirecta entre la OTAN y Rusia. Claramente Rusia viene ganando, pero le ha costado muchísimo. Creo que se va hacia alguna negociación en donde Rusia se queda con un pedazo de Ucrania, un poco lo que dicen todos, ¿no? Se va con Crimea, sin dudas. Crimea, ahí está la base naval rusa histórica. Además, es 90% de la población es rusa ahí. Y después veremos con qué otros pedazos se quedan, digamos, del territorio ucraniano, y bajo qué condiciones queda un régimen ucraniano ahí. Rusia aparentemente no está dispuesta a negociar nada que signifique la entrada de la OTAN en Ucrania, porque evalúan que desde ahí pueden colocar misiles hacia Rusia, que esto es una amenaza militar contra Rusia. Y veremos qué sucede, porque digo, puede haber una negociación con Trump que después se revierte con los demócratas. Claro, había una foto de ellos, de Zelensky y Trump hablando en el Vaticano hace unos días. Tremenda esa foto. Sí, están presionando a Zelensky para que acepte algún tipo de negociación. Yo no sé qué apoyo tiene todavía Zelensky en Ucrania, pero hay una presión para que acepte que Crimea es parte de Rusia, y veremos qué otros pedazos se están negociando ahí, que se va a quedar Rusia, y será un alto al fuego momentáneo, porque creo que ese tema todavía no se resuelve, porque no veo que esté resuelto en Estados Unidos, tampoco en Europa. Europa parece radicalizarse en esta posición antirrusa. Entonces, ahora, en términos más estructurales, yo creo que la continuidad de esta política, digamos, por el control de Eurasia contra Rusia, volcó a Rusia, que es el mayor territorio del mundo, probablemente el mayor, digamos, tiene la mayor reserva de recursos naturales, la puso en manos de China. Y esto creo que es un error estratégico absoluto. Y probablemente Trump busca de algún modo corregir esto. Porque ¿qué le faltaría a China para, digamos, contar con total autonomía? La industria china es mayor que la norteamericana, la alemana, la japonesa y la coreana juntas. Mirá. Recursos naturales. Bueno, pero si tiene a Rusia al lado, energía, no le va a faltar. O sea, romper esa posible alianza, digamos. Claro, porque de Trump, en todo de caso, hecho, puede que es ser lo que hace Kissinger y Nixon en los 70, cuando se juntan con Mao y con Zhou Enlai, digamos, rompen, no había una alianza, pero digamos, vuelcan a China del lado occidental. Acá volcaron a Rusia del lado chino. Creo que, a mi entender, es un error. ¿No? No sé qué es lo que están evaluando, obviamente hay gente que cuenta con mucha más información que uno, pero creo que ha sido un error volcar a Rusia del lado chino. Creo que podían tener unas relaciones cordiales con Rusia sin
colocarla, porque de hecho Rusia está ganando esta guerra, en el fondo hay un apoyo la economía rusa no se cayó. Es decir, muchos anticipaban que con las sanciones, con sacar a Rusia del SWIFT, ¿no? Sistema de pagos, como habían hecho con Venezuela, con Irán, cuando ellos sacan a Irán del SWIFT, Irán tiene una caída del PBI del 14%, si no me equivoco, más o menos. Es brutal. Ahora, Rusia sigue creciendo. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque está exportando al Asia en general, obviamente a China, a la India también. Si no lograron volcar al Asia en su favor, y al contrario, están volcando de Rusia en dirección al Asia, digamos, aislándola de Europa, perjudicando muchísimo a Europa, porque el corte del gas ruso tiene efectos muy perjudiciales sobre la economía alemana, por ejemplo. Entonces, en términos estratégicos, creo que ha sido un error. O sea, tu planteo sería que, porque estoy tratando de entender, ¿Trump no vendría a revertir eso? ¿No quisiera revertir eso? Yo creo que quiere revertir eso. Sí. Para vos el problema sería la volatilidad entre republicanos y demócratas en esa decisión. Sí, yo creo que la política demócrata sigue siendo este universalismo de la democracia, de los derechos humanos y demás, con los cuales siempre han tratado, digamos, de... Injerencistas. Claro, con lo que siempre promovieron estas revueltas árabes, por ejemplo, que terminan estas matanzas que hemos visto en Libia, en Irak, etcétera. Bueno, en general, ¿no? En las que hubo a partir del 2011, me estoy refiriendo fundamentalmente, o en Siria, perdón, no en Irak, en Siria. Creo que la de Trump busca otra dirección, me parece que están apuntando fundamentalmente, por lo menos a tener una relación más cordial con Rusia, digamos. Porque Rusia hoy ya no está tan aislada como estaba cuando cae el muro. En ese periodo no había una China con capacidad de sostener a nadie, digamos. Es decir, China estaba recién arrancando en su proceso de desarrollo. Hoy, digamos, más de la mitad del PIB mundial está en Asia. ¿Dónde hay que mirar, Eduardo? ¿Dónde hay que prestar atención? Vos decís, bueno, estos movimientos van a ser importantes. Bueno, todavía hay que prestar mucha atención a Estados Unidos, sin dudas, a China, la India. La India es otro gran actor. Y la India viene creciendo mucho, es hoy ya la primera población del planeta. Superó a China. Superó a China, no tiene el nivel de organización, la tradición estatal china es otra tradición, pero una población de ese tamaño, con una economía que crece en el orden del 6% al año, 5%, 4,5%, pero nunca cae de eso, hace varios años, y de hecho ya están algunos sectores, digamos, de alta tecnología, digamos, o por lo menos ya comienza a entrar en algunos sectores, hace muchos años que ya es una potencia en software, y además tiene, digamos, un gran comprador militar también, tiene bomba atómica. Esto no es un detalle, tener bomba atómica, y no tiene base militar norteamericana, no es Japón. Es decir, no es Japón, no es Alemania, no es, digamos, Europa es, digamos, desde el punto de vista militar, un protectorado estadounidense. Digamos, tal vez estoy exagerando, bueno, pero está la OTAN ahí. Claro. Y se hace lo que quiere la OTAN. Ahora están estas tensiones con la OTAN. Eso no está en el núcleo central asiático. Digamos, saquemos Japón, saquemos Corea del Sur, Taiwán, etcétera. Eso no está en el núcleo central asiático. Es decir, en Asia Central, en la India, en China, eso no está. No hay base militar norteamericana. Y eso, digamos, da un grado de autonomía estratégica mucho mayor que las que cuenta el resto del mundo. Y bueno, si consideramos, como dije, una población, digamos, la mayor población del planeta que crecen al 5 o 6% al año, nos da una idea de que ahí viene un actor fundamental en las próximas décadas. ¿Qué es de esto? En los últimos días empezó a hablar de una supuesta tensión nuclear entre India y Pakistán. Está desde hace, hace 40 años, ¿no? Un poco más, desde los 70. No recuerdo el año en que Pakistán obtiene Pakistán además es un país muy inestable, históricamente aliado a China, en algún momento también a Estados Unidos. También un país enorme, ¿eh? Estamos hablando de la quinta población del planeta. Es decir, superó a Brasil, tiene más de 220 millones de habitantes, chequénlo después. Una población muy grande, con bomba atómica, y que ha tenido con la India, diría, tiene una guerra permanente de baja intensidad y ha tenido 3 o 4 de alta intensidad. Sí, es uno de los lugares donde mañana puede haber un chispazo que prende fuego el planeta, sí. Bueno. Y es poco analizado, poco
pocos analistas trabajan Se el meten tema. en eso. Sí. Oh, ojalá podamos Complicado. hacerlo. Eduardo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Un placer Gracias, charlar Eduardo. con vos. Y nosotros vamos a una pequeña tanda y ya seguimos con